Bueno, hermanos, bienvenidos a esta nueva parte de primavera-otoño. Vamos a proseguir con el juicio en la tierra, pero antes vamos a elevar una oración al Señor. Padre nuestro que estás en el santo cielo, sea santificado tu nombre, Señor. Aquí y ahora, Señor, en nosotros pon, Señor, tu sabiduría, que tu Santo Espíritu esté aquí, que no hable yo, Señor, sino tú, para que sea edificación para toda la Iglesia y para que nos muestre el camino que debemos tomar en estos últimos días, Señor. Ayúdanos a ver con más claridad. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a proseguir. La anterior vez estuvimos viendo sobre el cuarto carro, recordad, el cuarto ángel, cómo había una connotación de juicio en ese carro. Vimos como ha hablado antes Fanny, cómo se mencionó como ese Egipto era esa hermana caída, ¿no?, de Babilonia, como hacía esa referencia a esa iglesia que en un momento dado, pues por razones que todos conocemos y que ya hemos enumerado, pues hay que dejar, ¿no? Vemos que hay que salir de alguna manera. Y ahora vamos a ver un concepto paralelo, pero con unas connotaciones diferentes, y que creo que son realmente importantes para comprender dónde estamos. Recordemos que acabamos la parte anterior diciendo lo siguiente. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 384, dice: el Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Está en el tercer capítulo de Malaquías. ¿Cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera tan clara y enérgica como en ese capítulo? Vamos a estudiar ese capítulo, pero vamos a estudiarlo desde el principio, desde Malaquías 1. Y desde ahí para ver el contexto de donde estamos y cómo entramos en el capítulo 3. Y luego seguiremos hasta el 4 y veremos en qué punto de la historia estamos. En qué, en qué ámbito, en qué lugar, en qué situación nos encontramos ahora y ver si eso que estamos leyendo allí se repite hoy y ahora. En el tomo 6 de Testimonios para la Iglesia luego habla de por lo que todo el mundo conoce al capítulo 3 de Malaquías, que es el diezmo, ¿verdad? Se hace mucha referencia a ese capítulo respecto al diezmo, pero solo habla del diezmo, el capítulo 3 de Malaquías. Vamos a ver cómo empieza el capítulo 3 de Malaquías. Y realmente es para pensar en qué situación estamos y qué está describiendo ese capítulo. Vamos a intentar verlo con la visión actual, como siempre decimos, como siempre os comento, porque es la única manera de que sea de edificación para nosotros. Sabemos que la palabra de Dios es atemporal y que muchas de las cosas que hay escritas tienen paralelismos en el tiempo, ¿verdad? Y que está escrito todo para los que han alcanzado los fines de los tiempos. Por lo tanto, vamos a verlo todo con esa perspectiva. Vamos entonces, os invito a que cojáis Malaquías. Vamos a empezar desde el capítulo 1. Os invito a seguirlo en vuestras Biblias, porque a lo mejor lo veis un poco pequeño en pantalla. Esta es la versión del 77, es posible que en alguna de vuestras versiones salga algo diferente. Si creéis conveniente hacer alguna aclaración, porque veis que puede ser de construcción para lo que estamos leyendo, lo podéis hacer al respecto de si hay otra versión, otra manera de explicarlo en vuestras Biblias. Y entonces, pues nada, lo comentaremos también. Vamos allá. Dice así Malaquías: Amor de Jehová por Jacob, es el subtítulo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Por lo tanto, ya vemos que esta palabra de Malaquías es de exhortación, ¿verdad? Porque ya es una palabra contra Israel. Por lo tanto, ya estamos viendo cómo empieza Malaquías. Empieza fuerte, ¿vale? Entonces, todo eso que vamos a ver ahora ya es en el contexto en el que tenemos que vivir. Algo está haciendo mal Israel.
Yo os he amado, dice Jehová, y con todo decís, ¿en qué nos amaste? Eso lo está diciendo el pueblo, ¿eh? Jehová dice, yo os amo, y el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? ¿En qué podemos ver que nos amaste? Fijaros, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, aún así amé a Jacob. Pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aunque Edom dijese, hemos sido abatidos, pero volveremos y edificaremos lo arruinado, así dice Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo al que Jehová ha reprobado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, Jehová es grande, hasta más allá de los límites de Israel. Recordemos que está Jacob y Esaú, recordemos que Esaú vendió su primogenitura, ¿verdad?, por un plato de lentejas. Y dice, aún así amé a Jacob. Recordemos como en el anterior culto, hablamos como Jacob era aquel pastor que tenía aquel rebaño, ¿verdad?, y que tenía aquellas varas delante del rebaño y que hacía que el rebaño pues proliferara, ¿verdad? Y eran aquellos pintados, abigarrados, ¿recordáis, no? ¿Y cómo tenía que ver aquello también con qué? Con el diezmo, porque el diezmo también, ¿cómo se hacía? Pasaban las ovejas, pasaban los animales, y uno de cada 10 se marcaban con un color, ¿verdad? Se marcaban de color, probablemente de color rojo, decían. Por lo tanto, esas pintadas, abigarradas, estaban representando también a un pueblo elegido, ¿verdad? Y ese diezmo tiene esa representación. Por lo tanto, sabiendo eso, sabiendo que vamos a llegar a parar a hablar del diezmo en este capítulo, en este libro de Malaquías, es bueno ponerse en situación. Dice, seguimos, subtítulo, Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Fijaros, esto lo hemos hablado ahora en la escuela sabática, en lo de honrarás a tu padre y a tu madre, y aquí hace un paralelismo muy interesante. Padre, Señor, ¿no? Aquel que está por encima de ti también es tu padre, en cierta manera, ¿no? Lo estaba escuchando y realmente es verdad. Si nosotros pensamos un poco, tenemos a nuestros maestros en cualquier situación, es como un padre para nosotros. Y los que están con nosotros aprendiendo son como hermanos, ¿no?, con nosotros. O sea, eso en todas las situaciones de la vida, ¿no? Y luego nos toca a nosotros ser padres de nuestros hijos y ser para ellos también como Dios, ¿no?, como dice también en el Agüey, ¿no? O sea, que siempre hay una relación familiar en todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Pero fijaros, aquí ya también lo expone. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Está reclamando honra para él porque es el Padre, ¿no? Es como una reclamación del mandamiento, ¿no?, también. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Está dirigiéndose a quién? A los sacerdotes. La reprensión de Israel está dirigiéndose a los sacerdotes, a aquellos que tienen que llevar un poco la batuta del pueblo, tienen que enseñar al pueblo y tienen que hacer el servicio en el santuario, etcétera, etcétera, ¿no? Va a ellos directamente este mensaje. O sea que fijaros que la reprensión a Israel va dirigida especialmente a los de arriba, a los que dan la cara, a las cabezas visibles. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí? Que a veces tenemos más reconocimiento, ¿verdad?, por un gobernante de la tierra, un gobernante terrenal, que por el mismo Dios. Y esos sacrificios que ofrecen a Jehová, esa calidad de esos sacrificios, hoy en día, ¿cómo se traducirían en el pueblo? Ya no llevamos un cordero, ni llevamos un palomino o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo se traduce eso
digamos, en dar a Jehová, darlo todo a Jehová. ¿Cómo se traduce eso en nosotros? Predicar la verdad que toca, ¿no? De muchas maneras, ¿verdad? Dice, predicar de la manera que toca es una manera. Evidentemente, poniendo nuestra vida a sus pies, ¿no? También, o sea, todo lo que, digamos, nos separa de Dios tiene que estar quemado, tiene que estar olvidado, ¿verdad? Pero también hay algo más. Hay la parte del diezmo también, ¿no? ¿Qué das? ¿Le das lo que te sobra que está ahí detrás guardado porque no lo necesitas? Que sería ese, digamos, ese sacrificio ciego o cojo, ¿eh? ¿O le das lo mejor de tu rebaño, verdad? En el agua también habla incluso de las primicias, que tendríamos que tener conciencia de las primicias también, a la hora de dar nuestras ofrendas, ¿eh? O sea que, fijaros cómo ahí es un ámbito que es más profundo de lo que a veces podemos comprender a la simple lectura. Dice, sí, hacían sacrificios, sí, lo hacían mal, pero vamos a ver más adelante cómo esto se va ligando y va enganchando con el diezmo, ¿verdad? O sea, aquí hay mucha profundidad. Ahora pues, en el versículo 9, yo os ruego que imploréis el favor de Dios, para que se apiade de nosotros, pues ese es vuestro oficio, pero ¿les seréis agradables? Dice Jehová de los ejércitos. Oh, si hubiese entre vosotros quien cerrase las puertas para que no encendierais fuego en mi altar en vano. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque es grande mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa de Jehová es inmunda, y cuando decís que su alimento es despreciable. Lo estaban diciendo ellos, digamos, lo estaban exponiendo físicamente, lo estaban diciendo literalmente, no, es que esa mesa es inmunda, es despreciable. No lo estaban diciendo, lo estaban demostrando con sus actos. Habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto, y lo habéis tratado con desdén, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y así presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el tramposo, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo defectuoso. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea que los de fuera temen más a Jehová que los de dentro. Lo está diciendo aquí. Hay más sinceridad fuera que dentro. Hay más respeto fuera que dentro. Y eso que los de dentro saben más que los de fuera, en principio. Vamos a seguir. Ahora va por el pueblo, reprensión de la infidelidad de Israel, capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis ni decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido ya, porque no lo habéis decidido de corazón. O sea, el pueblo se movía a trompicones, por miedo, ¿verdad? Cuando veían un juicio de Jehová, entonces todos decían, es verdad, tenemos que buscar a Dios. Y iban bien un tiempo y luego otra vez se iban, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacían de corazón. No lo hacían de corazón. He aquí yo voy a maldecir la sementera para daño vuestro. Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Fijaros, la sementera, ¿a quién afecta? ¿Solo a los sacerdotes? Afecta a todo el pueblo, a todos. Todos se verían afectados por la desobediencia de los sacerdotes. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto fuese con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di, y de temor,
y tuvo temor de mí, y guardó reverencia a mi nombre. La ley de la verdad estuvo en su boca, y no fue hallada iniquidad en sus labios. Anduvo conmigo en paz y en justicia, e hizo que muchos se apartasen de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, atentos a este versículo, número 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Fijaros qué importante y cómo hay un transmisor, una boca, una cabeza visible, que tiene que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que de su boca el pueblo buscará la ley. Porque Él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Os está diciendo, la estáis fastidiando completamente, porque todo lo que vosotros hacéis lo estáis traspasando al pueblo. Todo lo que vosotros decís, estáis haciendo que el pueblo también lo diga. Porque vosotros, ¿qué sois? Mensajeros de Dios. Quedémonos con esta expresión, porque luego vamos a ver cómo en el capítulo 3, cuando empieza, hace referencia a esto. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ibais bien, ¿no? Os puse para eso. ¿Pero qué ha pasado? Por tanto, yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Para unos sí, para otros no. No era igual para todos. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Fijaros, ¿qué relación está haciendo ahora? Está metiendo el concepto del matrimonio. Todo lo que hemos estado viendo con los cultos que Fanny ha presentado, que estaba representando Cristo y su iglesia, siempre lo decimos, ¿verdad? Hombre, mujer, Cristo y su iglesia. Pero ahora lo está metiendo en un concepto un poco diferente. Vamos a ver qué matiz. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis. Bueno, de momento dice que como te has unido con la hija de un Dios extraño, Jehová hará todo lo que ha dicho que haría. Que tendrá problemas el pueblo. Y dice, y esta otra cosa hacéis, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, porque no mira más vuestra ofrenda, ni la acepta con gusto de vuestras manos. Y aún así decís, ¿por qué? Se extraña el pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Quién es el marido aquí? ¿Podéis decirlo en voz alta? Jehová, vale. Pero ¿a qué pueblo está hablando? ¿A qué porción está hablando? A los de Leví, a los sacerdotes, ¿verdad? Está hablando a Leví. Le está diciendo a Leví que se ha casado con la hija de un Dios extraño. Y está diciendo que ha hecho ¿qué? Ha olvidado a la mujer de su juventud. ¿Quién es la mujer de su juventud? El pueblo. El pueblo que tenía que cuidar desde el principio. O sea que fijaros cómo está estableciendo también la unión Cristo-Iglesia, la unión sacerdote, ministro, iglesia. Eso también es un matrimonio. Y son uno y tienen que ser uno. Y fijaros, si el marido es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Eso está escrito. También dice la cabeza de la mujer. Eso también se puede explicar, ya lo hemos presentado. Entonces el sacerdote, el ministro, el dirigente, ¿qué es de la iglesia? La cabeza de la iglesia. Vimos que había una cabeza invisible, ¿verdad?
y una cabeza visible, ¿de acuerdo? Entonces esta cabeza visible es ese ministro, es ese sacerdote. Por eso es mensajero de Dios, mensajero de Jehová de los ejércitos. Por eso lo que él dice, el pueblo lo sigue. Pero como becerros, tenemos que ir como, pues eso, como, bueno, hay una expresión para eso, como borregos o ovejas, ¿no? Que dice, reconocen a su pastor, ¿no? Pues aquí es lo que, aquí está, muchas veces se le llama a la iglesia, al pueblo, se le llama borrego porque no elige bien a su pastor, pero aquí está hablando a los pastores, está hablando a los sacerdotes para que sean coherentes y para que el pueblo pueda reconocerlos. Si no, el pueblo no los va a poder reconocer, o van a quedar engañados y se van a ir a otro redil, ¿de acuerdo? La mujer de tu pacto, dice. ¿No hizo él un solo ser que tiene aliento de vida? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Sacerdote, iglesia, un solo ser, para buscar una descendencia para Dios. De ahí sale un pueblo. De la unión del sacerdote y la iglesia sale un pueblo. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Les estaba haciendo ver que ese pueblo tenían que cuidarle igual que su propia esposa, porque todos eran hombres casados de una sola mujer. Tenían que ver a ese pueblo como su propia esposa. Y ha sido desleal a esa esposa, le está diciendo. Claro, para ellos que comprendían lo que significaba el matrimonio, tenía que ser realmente duro esa reprensión. El versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y luego, después de esta explicación, que nos ha puesto en un contexto de ¿qué? De pastores, de dirigentes completamente desviados del mensaje verdadero, olvidados de la mujer de su juventud, del pueblo, dice así, el día del juicio se acerca. Ese es el subtítulo. Y dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios del juicio? Dice, no, mira, hay gente por ahí que, bueno, no sigue a Dios. Tú me estás exigiendo todo esto y mira, hay gente que no lo sigue y vive, ¿no? Eso ya es la defensa ya del perdido, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a ponerme bajo tus normas y bajo tu ley y todo lo que me estás diciendo si hay otros que viven igual que yo, mejor que yo? ¿Dónde está el Dios del juicio? Y ahora es cuando empieza el capítulo 3 de Malaquías y nos explica el Dios del juicio. ¿Dónde está el Dios del juicio? ¿Dónde está la justicia en todo esto? Recordemos que dice Elena White, en el capítulo 3 está la verdad para este tiempo, que está claramente expresado. ¿Y cómo empieza el capítulo 3 de Malaquías? He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. Mensajero de Dios. ¿Por qué Él envía a un mensajero de Dios? Porque los mensajeros de Dios que había no sirven. No sirven. Se han desviado. Han dejado a la mujer de su juventud. Y están haciendo que el pueblo se desvíe. Entonces Él dice, yo envío mi mensajero. Fijaros cómo, leyéndolo todo seguido, vemos cómo hay una situación, define una situación, dice lo que tendría que haber sido y que no es, y luego dice, ahora lo voy a arreglar. Ahora yo envío el mío, a mi mensajero, mi amigo.
¿Mm? Y fijaros cómo lo une directamente cuando lo está explicando. Prepararé el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Fíjate que empieza hablando del mensajero y acaba hablando del Señor. En la misma, casi en la misma directriz. En la misma frase casi. Están vinculados. Llega el mensajero y después el Señor. Y dices, evidentemente aquí está hablando de Juan el Bautista y luego Cristo. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Esto ya da una reminiscencia al final, ¿verdad? A la segunda, más que a la primera. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? También Cristo puso las cosas en su sitio y la gente tuvo que reaccionar. Pero hay unos conceptos aquí que nos están llevando también a la segunda, de cacho fasce, de decir, ahora ya es el último momento, ¿no? Y luego dice, porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavandero. ¿Eso qué es? El fuego, cuando Él venga por segunda vez, ¿qué vendrá a purificar? La tierra. Y cuando dice como lejía de lavandero, aquí nos dice que leamos Marcos 9.3. ¿Quién tiene micrófono y puede buscar Marcos 9.3? ¿Quién lo tiene cerca? Marcos 9.3. El primero que lo pille. Marcos 9.3. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Pues venga. Muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Está hablando en el monte de la transfiguración. Dice que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Cuando ellos se transfiguran, se convirtieron en lo que era materia divina, digamos, materia celestial. Entonces, ¿eso a qué hace referencia? Hace referencia a la primera venida. El mismo texto bíblico nos habla de dos comparativas, cuando habla de lejía de lavandero, de ya la transformación, ¿verdad? Por lo tanto, hay fuego purificador y transformación, limpieza completa. Por lo tanto, nos está poniendo en un contexto de segunda venida también, muy claro además. Pero dice, pero claro, Ángel, es que dice que el Señor vendrá a su templo, y el Señor llegó a su templo, porque Jesús entró en su templo en la primera venida, ¿cierto? Pero hay otras connotaciones para templo o santuario. La tierra. Isaías 40, 21, 22. ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis aprendido cómo se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo, en otras versiones globo, de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda hecha para morar. Una tienda hecha para morar. ¿A qué nos recuerda esto? A un tabernáculo, ¿verdad? El santuario. La tierra, junto con el cielo, es santuario. Isaías 66:1. Así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Recordáis cuando dice, le quieren construir casa y él dice, ¿dónde vas a construir la casa si esto ya es mi casa? ¿Y de qué está hablando? Del cielo por arriba y de la tierra por abajo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estamos en la naturaleza, cuando nosotros estamos en un gran campo a lo mejor, o una gran llanura, y vemos ese cielo, estamos dentro del santuario celestial. Es impresionante, ¿verdad? El concepto. Por lo tanto, cuando dice que vendrá el Señor a su templo, y luego nos habla del fuego purificador y la lejía del lavandero, ¿cómo nos es de extrañar que Miller no asumiera que esto podría ser purificación de la tierra? Cuando él leyó a Daniel, ¿no? Y el santuario será purificado. ¿Cómo es de extrañar que él no lo creyera?
¿Se equivocó Miller? ¿Miller interpretó mal las Escrituras? ¿O vivía en otro tiempo? Como su himno, ¿no? I fix my mind in another time. Fijé mi mente en otro tiempo. Él luego se dio cuenta también, ¿no? Pero estaba mal interpretado. Es para llorar, porque ese hombre sufrió lo suyo. El Señor se lo llevó antes de tiempo, porque si lo hubiera dejado vivo, el resto de su alrededor se lo hubiera llevado con él. Ellen White en Cristo y su santuario aplica estos versículos de Malaquías a 1844. Pero es verdad que también se aplican a la primera venida de Cristo. Entonces, ¿cuántas aplicaciones tiene? ¿Tiene una tercera? Y claro, Miller, el error fue en el tiempo esta vez, ¿no? Claro, es muy interesante porque sabemos que los errores, ¿no?, que han pasado en la historia del pueblo de Dios son, digamos, no son del todo antagónicos a la verdad. Son paralelos, lo que pasa es que son aplicadas en el tiempo que no toca quizás, pero es una interpretación correcta de la palabra de Dios. Lo estamos viendo, ahora mismo lo estamos viendo. Lo que pasa es que se entendió otra cosa. Fijaros lo interesante. Y ahora lo podemos ver y lo podemos asimilar y podemos admirar el trabajo de Miller, más de lo que normalmente se hace, porque obviamente ahora ya no se admira, simplemente se desecha, como alguien que estaba medio loco se equivocó. Y por eso toda la iglesia adventista ha sido el hazmerreír del mundo. ¿Nos damos cuenta que somos humanos o no? Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, Salmos 129, 3. Jesús mismo, en Salmos, porque en Salmos se parafrasea como si hablara Jesús mismo, habla de que aran sobre su espalda, ¿verdad? Y no se ara la tierra. Si Jesús es la tierra y Jesús es el santuario, la tierra también lo es, ¿verdad? Es muy interesante esto también, Sí que es verdad que fue azotado y fue realmente surcado físicamente, Pero bueno, por analogía, si el santuario es la tierra, Cristo también lo es, De hecho, se humanó y estuvo aquí con nosotros, ¿verdad?, en carne. Por lo tanto, viendo estos contextos, estamos leyendo Malaquías 3 contemporáneo a hoy, viéndolo desde la visión de hoy. Y Ellen White dice, es mensaje para hoy. Por lo tanto, su hoy es nuestro hoy. ¿De acuerdo? Y dice, y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los refinará como al oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y aquí es donde ya, no sé si veis algún tipo de como choque, porque se supone que Cristo viene, cuando viene, y viene y se lleva a los suyos, ¿no? Ahí se sienta a pulir la plata, se sienta a digamos, a refinar, a quitar escoria. ¿Se sienta? Está todo hecho ya, ¿verdad? Entonces, ¿la venida de Cristo es ese momento o incluye otro momento también? Recordemos cómo ha empezado el capítulo. He aquí, yo envío mi mensajero. Y luego sigue hablando de que el Señor a quien vosotros buscáis. Empieza por uno, acaba por el otro. ¿Cuándo empezó Juan el Bautista a predicar? ¿Cuándo empezó? ¿En qué época del año? Primavera. ¿Cuándo Cristo se manifiesta? En otoño. ¿Hay un camino o no hay un camino de primavera a otoño? Hay un camino a recorrer de primavera a otoño. Y es el conjunto de ese camino la venida de Cristo. Porque hay que hacer un trabajo primero. Pasamos por todas aquellas estaciones, recordad ese verano, ¿no?, en el cual se recogía la mayor parte del grano. Eso somos nosotros.
la gran parte del pueblo, recogiendo, y al final se guardaban en el granero, para celebrar ya en septiembre esa fiesta de tabernáculos, ¿no? Recordemos que guardar en el granero también era un viaje, representaba un viaje también. Preparados para el viaje también era. O sea que creo que hay que verlo con un tiempo tan actual que esta asusta. Por lo tanto, la venida de Cristo implica dos cosas. Y vamos a ir viendo cómo hay dualidad cuando va hablando constantemente en Malaquías. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dice, entonces, volveremos como al principio, cuando los levitas hacían su trabajo y todo iba bien, entonces volveremos otra vez. Por lo tanto, hay una reforma, ¿no? Hay algo que limpia, y entonces los sacerdotes volverán a hacer su trabajo correctamente. Los ministros volverán a hacer su trabajo correctamente. ¿Recordáis una profecía explicada, creo que por varios pastores mediáticos? El otro día hablábamos con Javi. Que no escribió ella directamente, sino que fue por alguien, un amigo que habló con ella y tal, y que quedó registrado en otro lugar. Esa profecía que decía de que Elena White había visto pues, como un gran vendaval, un gran viento que deja toda una cosecha destrozada. Y dice que estaba viendo la imagen y dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Y dice, no, espera, ¿no? Y de repente empezaban a salir como gente, ¿no? Debajo de las piedras y tal, salía gente. Espigas, que bueno, representan a la gente, ¿no? Al pueblo de Dios. Y dice que estas espigas que eran este pueblo, que comenzaba a salir después de esa gran siega, de ese gran destrozo, ¿no? Dice que empezaban a elegir a sus pastores, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una renovación total, ¿de acuerdo? Es muy interesante todo esto. Y esto es paralelo a lo que estamos leyendo aquí. Y vamos a ver un artículo de Elena White después de esto, que realmente creo que nos va a dar ya una visión. Creo que si ya decimos que no estamos en este tiempo, es que ya, no sé, es que no querer verlo. Dice, y me acercaré a vosotros para juicio. Y me acercaré a vosotros para juicio. Fijaros, hay una limpieza, hay un resurgir, hay una purificación, y me acercaré a vosotros para juicio. Eso va unido, y vamos a ver cómo. Por lo tanto, si está refinando y está seleccionando, eso es un sellamiento. Y el sellamiento es juicio aquí, ¿verdad? Consecuencia del investigador en el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, en la vida, en nuestras propias vidas, ya se está dando esto. Hay un juicio ya, porque la venida ya está aquí. Y la estamos viviendo, la venida de Cristo. Por eso Satanás imita esto. Y algunos dicen, no, Cristo ya ha venido. Otros dicen, Cristo está, ya mañana puede venir en cualquier momento. Está imitando la realidad. No está inventándose nada. Ni siquiera está contradiciendo. Ya está aquí. Porque la cabeza visible ya está aquí. ¿Y qué será ese vendaval que destruye todo, que tira todo el pueblo, toda la iglesia, digamos? ¿Qué mensaje sería ese mensaje? Quizás el mensaje de la segunda venida de Cristo, con la fecha de la venida de Cristo, con el año de la venida de Cristo. ¿No está destrozando a la iglesia esto? Nominal. Vamos a ver, vamos a seguir. Me acercaré a vosotros para juicio, y testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran en falso, y los que defraudan en su salario al jornalero. Fijaros que estamos todo el rato en el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? A la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Por lo tanto, hay una limpieza, un juicio que va a separar el trigo de la cizaña, un sellamiento. Y luego sigue con el pago de los diezmos. Fijaros en qué contexto hemos estado todo el rato. Dirigentes que no hacen su trabajo adecuadamente, Satanás quiere imitar esa, digamos, esa venida que ya la tenemos, ¿no? Y además Dios pone un mensajero nuevo, diciendo, este vale, los otros no valen. Y luego habla de los diezmos. Dices, ¿ahora? ¿En medio de todo esto? Bueno, vamos a ver sobre todo cuál era la infidelidad. Sobre todo. ¿En qué se manifestaba todo lo que han estado diciendo hasta ahora? Que al final es una consecuencia en los diezmos. Podemos decir lo que queramos, podemos analizar como queramos y podemos ver las cosas de una manera súper lúcida. Pero si no hacemos el acto físico de dar el diezmo, convencidos, no sirve. Increíble, ¿eh? Pero yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, misericordia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas decís, ¿en qué hemos de volvernos? Seguimos igual. ¿En qué no te amo? ¿En qué no te niego? ¿En qué no hemos de volvernos? Pero ya lo saben. Ya lo saben. Pero es como buscarle la excusa, ¿no? Es como Satanás actuando, como pensando que va a ganar, es lo mismo. Es ilógico total, ¿no? Es un autoengaño. Dice, ¿en qué? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis. Y decís, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las puertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice. Probadme en esto, y a ver si no recibís bendición, ¿no? Pero aquí solo estaban robando dinero. Porque dice la nación toda, por lo tanto toda la nación estaba corrupta, nadie se podía salvar. ¿También le estaban robando dinero? Recordemos que los que sobre todo son los receptáculos de este mensaje es el sacerdocio. ¿Qué le estaban robando a Dios también? Algo más preciado que el dinero. Las almas. Las almas. Cuando nosotros no predicamos lo que tenemos que decir, cuando nosotros no aprovechamos la ocasión para hablar a un hermano, también estamos robando a Dios. Es muy interesante también. Bueno, he hecho algo de lo que ha dicho Fanny también en la escuela sabática. Porque recordemos que ese diezmo está relacionado ¿con qué? Con el pueblo marcado, con el pueblo de Dios. Si no somos diezmo, si no hacemos las cosas como son, tampoco llevamos a gente al folí, digamos, de Dios. Reprenderé, versículo 11, 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. Es una promesa. Es una promesa. Y recordad, dice, probadme en esto. Pocas veces lo dice eso, ¿verdad? Pero con esto nos lo dice, probadme en esto. Hacedlo por fe. Y veréis qué pasa en vuestras vidas. Y fíjate, luego dice un subtítulo nuevo, diferencia entre el justo y el malo. Increíble el camino que está tomando esto, ¿verdad? ¿Por qué camino estamos pasando para llegar a diferenciar entre el justo y el malo? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y con todo decís, ¿qué hemos hablado contra ti?
Sí, no hacían nada mal esta gente, ¿no? Según ellos todo estaba bien. Pero es que el problema es que no hablaban, ¿no? Bueno, el problema, te dice aquí el hermano David que el problema es que no hablaban a quien tenían que hablar, ¿cierto? ¿Qué hemos hablado contra ti? Bueno, habéis dicho, por demás es servir a Dios, como diciendo, eso es algo baladí, servir a Dios, porque mira, dice, ¿qué aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Está buscando una excusa para no dar el diezmo. ¿Os fijáis, no? Porque antes ya lo han dicho, y dice, si los demás igualmente viven bien sin seguir tus normas. Entonces, ¿por qué tengo que dar el diezmo? ¿Por qué tenemos que estar afligidos por todas estas normas? Ahora pues llamamos dichosos a los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y ellos no dan el diezmo. Siempre con la visión puramente obras. Con la visión de obras. Y tu fe, y tu corazón, y tu relación con Dios, y el conocimiento real de Dios. ¿Dónde está? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de recuerdo delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Maranata 2031. Había alguien entre ellos que temía. Recordemos, habla sobre todo los dirigentes. Había algunos entre ellos que temían. Y hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de recuerdo delante de él para los que temen a Jehová. A ver, fijaros en la cronología, digamos, escriptiva de todo eso, digamos, la cronología gramatical de todo esto, porque vamos a leer luego un artículo de Elena White que en principio no hace mención a Malaquías, pero es como un paralelo a esto. O sea que tenemos que... Fijaros, o sea, el libro de recuerdos es para los que temen a Jehová. Para recordar las cosas que harán para el bien. ¿Ayudando a quién? Porque estamos hablando del diezmo aquí, Para ayudar al pueblo, a los verdaderos ministros. Dices, ¿está especulando este hombre? Bueno, vamos a leer luego a Elena White qué dice. Vamos a ver, porque realmente estamos viendo algo en la palabra de Dios que yo nunca lo había visto así. Y cuando realmente ves esto con todo lo que sabemos del matrimonio, con todo lo que sabemos de lo que luego veremos que dice Elena White, es realmente actual. Y para los que piensan en su nombre, dice ese libro también. Temen y piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal, en el día que yo actúe. En el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fijaros, en el día que yo actúe, pero luego en cambio podrán discernir entre el que es bueno y el que es malo. Sí que es verdad que cuando Él venga en el cielo, nosotros veremos en el juicio, ¿no? Quién es bueno y malo, ¿verdad? Pero hoy en la tierra, hemos visto que tenía una connotación de tierra también. Hemos visto que había una connotación de que primero venía el mensajero, ¿no? Pues con el filtro puesto del mensaje bueno de Dios, vamos a poder distinguir entre el bueno y el malo. Vamos a poder ver qué es lo bueno, cuál es el mensaje bueno y el mensaje malo. Lo que sirve a Dios y lo que no sirve a Dios. Que de hecho es el alimento sólido, recordad, en Hebreos lo explica. El que recibe alimento sólido es capaz de, con el uso de la experiencia, con la costumbre, poder discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Pues aquí está el alimento sólido. Y entramos en el capítulo 4. ¿Y ya nos mete dónde? En el advenimiento del día de Jehová. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya en el 3 hemos visto que hacía una
connotación de segunda venida, ¿verdad? Y aquí, en cambio, ya es el momento concreto de la segunda venida. O sea que hay dos sitios en paralelo donde nos habla de esto. Uno con una tendencia más terrenal, en el sentido de que es actuar en la tierra, y el otro que vamos a ver ya, que es el momento ya definitivo, cuando viene y se lleva a los suyos, ¿no? ¿Os suena de algún otro lugar donde se haya explicado que las cosas pasan en paralelo? ¿O como de dos en dos? Recordad la boda. ¿La boda cómo era? ¿Novios? Se les podía llamar esposos ya, pero no podían vivir juntos. Y luego había un espacio de tiempo, que eran unos 2 años, y luego podían vivir juntos. Pero ya eran esposos. Aunque no habían tenido relaciones, se les llamaba esposos. Muy interesante, ¿verdad? Pero eran novios. Pues lo mismo ahora, ¿no? Viene el mensajero. ¿Nos casamos con él? ¿Nos hacemos novios de Cristo a través de él? Y luego, si somos novios con él, somos esposos también, aunque aún no vivamos en el cielo, ¿verdad? Y luego viene Cristo y realmente se consuma ese matrimonio. Es en paralelo. Son 2 pasos. También tenemos las fiestas de primavera, que tenemos paralelismos, ¿verdad? La fiesta de primavera, la fiesta de la Pascua, de panes sin levadura, y tabernáculos. Casi la misma duración, en el mismo momento del mes, con, digamos, rituales parecidos, ¿verdad? Con días concretos marcados parecidos. ¿Por qué? ¿Estamos en una boda? ¿Todo el rato? ¿Todo el rato? ¿Los 6 meses conjuntos son la venida de Cristo? ¿Están representando lo que realmente es la venida de Cristo? ¿Completa? Muchas veces nos quedamos solo con el día, la hora, el momento, tal. Cristo viene en 2031, pero para que esa consumación de que ya vayamos con Él se dé, antes tiene que haber pasado algo. El mensajero, el emisario, el que le representa, el que, ¿qué hace? Como hizo Juan el Bautista, va rellenando los huecos y allanando el camino. Le representa a Él. Y casarse con Él es casarse con Dios. No te casas con Él, no te casas con Dios. Seguimos en el capítulo 4, dice, porque he aquí que está para llegar aquel día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como el rastrojo. Aquel día que está para llegar los abrasará. Dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros del establo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Está claro de qué está hablando, ¿verdad? Aquí ya los malos están decididos, ya los hollamos, no los distinguimos, los hollamos ya. Esto ya es después del milenio y todo, ya es el final. En el día en que yo actúe. Y también pensamos una cosa, también quedarán fulminados todos en la segunda venida. En el momento de la segunda venida también quedará todo fulminado. Lo que nosotros no caminaremos por la tierra aún, estaremos ya elevados en el cielo. Es muy interesante. O sea, fijaros que es en el día que yo actúe, previo a la segunda venida. En el día que yo actúe, también en la tercera venida, cuando ya es la total destrucción del pueblo impío, o sea, de todos los malos, digamos, ¿no? O sea que hay 2 actuaciones paralelas también, en el día que yo actúe. Y ese día tiene 1000 años, ¿no? Porque en ese 7º milenio, en el principio del milenio, actuará una vez, y al final del milenio, otra vez. Fijaros qué interesante también. Es otra vez una boda, ¿no? Son 2 pasos. Podría hacerlo todo en uno, ¿no? Pero lo hacen 2, ¿verdad? El día que yo actúe. Y ese día implica 2 actuaciones. Y esa actuación, que es cuando Él viene, ya empieza con el mensajero. ¿Por qué? Porque está puliendo, está sentado, limpiando y puliendo.
Está probándonos con el fuego. El fuego ese mismo, dice Elena White, que el fuego mismo que destruirá a los impíos es el mismo fuego que nos purifica. Porque solo quema la escoria, solo quema lo que es desechable. Y si nuestro corazón es de oro, puro, si sigue buscando a Dios, entonces solo se quemará lo que es superfluo. Por eso sobrevivimos. Porque el Espíritu Santo no está en la tierra. Es muy interesante esto. Aquellos que quemen en el tiempo final, quemarán porque son todo escoria, 100% escoria. 100%, no 99 y 1, no, 100%. Y luego, ¿qué dice? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿No hemos hablado hoy de la ley de Moisés, siervo de Dios? Hemos hablado hoy, ¿verdad?, en la escuela sabática. Fanny lo ha comentado y ha explicado claramente a dónde lleva la ley. ¿Qué amplitud tiene la ley? La hemos estado viendo en todo Malaquías, no sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Honrar a tu padre y a tu madre, no robarás. Está ahí todo, ¿eh? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el que se casó conmigo en Horeb, dice. Es como está diciendo eso, ¿verdad? Al cual encargué en Horeb estatutos y ordenanzas para todo Israel. Para todo Israel. He aquí que yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Nos dice, os enviaré mensajero, uno que vale, uno que es bueno, uno que es al que tenéis que seguir. Y luego nos lo pone, ¿dónde también? Antes del día grande y terrible. ¿Ligado a qué? ¿Diezmo? ¿Ligado a desobediencia de los sacerdotes? Falta de liderazgo, falta de ministros, hasta que unos pocos hablan entre ellos y a ellos reconoce Jehová Dios. Vamos a seguir un poco más, cartas y manuscritos. Vamos a leer la carta, la primera, el manuscrito 1 de 1857. Se titula, tiene un título realmente interesante, que es Falta de aprecio por el ministerio pastoral. Fijaros que lo que hemos leído ahora... ¿Has dejado un versículo? Ah, sí, perdóname. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición completa. Importantísimo el versículo. ¿Vale? O sea, que volverá a que la familia vuelva a ser una familia. Pero hemos visto antes que un padre, ¿qué era? Podía ser autoridad, cualquier tipo de autoridad, ¿verdad? Por lo tanto, no solo son padres con hijos o hijos con padres a nivel de sangre, sino que ministros con iglesias. Hemos dicho que cada iglesia elegirá su propio pastor, ¿no decía? Pero evidentemente estos pastores no irán cada uno por su lado, todos unidos, el mismo mensaje, si no, ¿para qué ha servido la limpieza, verdad? O sea que, fijaros cómo cuando Elena White la ves con toda esa amplitud de diotrías que te da, pues ya comprendes mucho más todo, ¿no? Pero muchas veces pensamos, ¿no? Es que, mira, hay mensajes que han entrado en familias y los padres han ido por un lado y los hijos por otro, ¿no? Y dices, anda, que ha unido, ¿no? Bueno, pero eso pasa evidentemente con todo tipo de mensaje que es la verdad, ¿no? Unos aceptan, otros no, ¿no? Pues decir, ¿y por qué esos padres y esos hijos no se han unido? Bueno, pues se han unido a otros hijos y otros padres, Pues está el padre espiritual también, Y también la Biblia dice, ¿no? Has perdido todo lo que pierdas en la tierra, te lo devolveré 100 veces, ¿no? Tendrás hijos, padres, hermanos, mujer, todos los que quieras, ¿no? ¿Por qué? Se refiere a la iglesia también. Creo que hay mucha amplitud en todo esto. Y ahora sí, disculpad el salto. Carta 1857. Manuscritos. Falta de aprecio por el ministerio pastoral. Antes hemos visto la caña que Dios le ha dado a los sacerdotes, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo parecido, pero visto desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el pueblo, ¿verdad? Vamos a verlo, veréis que es cómo el Señor coge las cosas y las hace perfectas, dice. Falta de aprecio por el ministerio pastoral. Partes de este manuscrito están publicadas en
en el AG de White, eventos de los últimos días. Falta de aprecio por los ministros, llamado a las iglesias para que asuman la responsabilidad por su propio bienestar espiritual y liberen a los pastores para hacer obra más productiva en áreas no penetradas. Este es el contexto, ¿de acuerdo? Dice así: se me mostraron algunas cosas sobre los hermanos que predican. Vi que sus energías y fuerzas se agotaban trabajando para una iglesia que en general no aprecia sus labores. Aquí estamos hablando ya diferente, ¿eh? No es pastores que quieren hacer lo correcto, ministros que quieren hacer lo correcto, pero que se encuentran con un pueblo que veremos cómo lo define. Que para empezar no aprecia la labor del ministro. Vi que sería mejor que se dejara a la iglesia librada a sus propios esfuerzos por un tiempo. Dices, guau, como no hay maneras de que sean reconocidos, dice, apártate, a ver si reaccionan. Interesante, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto, que lo que hacen los ministros, con el bien que pueden hacer, pero si el pueblo es terco, vi que ellos deben ser obreros. Vi que la mayor parte del trabajo del hermano Hutchins y del hermano Sperry ha sido mantener la unidad de la iglesia. Se intentaban hacer lo posible para que la iglesia estuviera unida. Han asumido el peso de las tareas de la iglesia, carpir el cultivo, o sea, ¿vale? Trabajarlo, ¿no? Prepararlo. Trabajar y trabajar por ellos hasta que la iglesia disfrutara de una pequeña victoria conseguida por los predicadores, pero sin hacer ellos mismos prácticamente ningún esfuerzo. Hermanos, tenemos que verlo esto aquí, tenemos que verlo a la iglesia y tenemos que verlo a nuestro propio ministerio también, ¿eh? Luego, tras unas pocas semanas, se duermen y necesitan que se haga otra vez el mismo esfuerzo. Pero ellos cansan y agotan las fuerzas de los gastados siervos de Dios. Otra vez los siervos de Dios arrastran el arado y consiguen una pequeña victoria, solo para que vuelva a perderse otra vez igual que antes. Van tirando del carro, tiran del carro, pero a la que se despistan, otra vez hay que tirar del carro. En cambio, cuando la iglesia obtiene una victoria mediante su propia fe y lucha con Dios, entonces sí es duradera. Saben lo mucho que cuesta y mantienen su consagración. Entonces se dan cuenta de todo el camino recorrido por aquellos pastores, y dicen, ahora sí que lo entiendo. Esto me ha costado mucho obtenerlo. Evidentemente por gracia de Dios. Vi que muchos de los esfuerzos de estos predicadores no debiera emplearse tanto en favor de una iglesia amante del mundo y adormilada. El dormir de la iglesia nos tiene que empezar a llegar a algo, ¿vale? Vamos a ver cómo acabará esto. Vi que los que todavía no han abrazado la verdad están ansiosos de oír. Y estos hermanos predicadores debieran ir donde al presente pueden realizar el mayor bien con sus débiles fuerzas. ¿Qué está diciendo? Los que todavía no han abrazado la verdad, ¿esos son solo gente de la iglesia? Son los de afuera, ¿verdad? Por eso que la introducción que he leído antes del artículo me parece un poco simplista. Porque dice, no, es que ir a hacer trabajo a otros lugares y tal. Vale, pero es no a revivar a otros miembros, sino a los que están fuera. A los que no son de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Estos ministros que están intentando tirar un carro de una iglesia que está adormecida, deben dejar la iglesia. Escuchemos lo que está diciendo, porque nos tiene que sonar muchísimo. Dejar la iglesia para ir a buscar almas a otro lugar. La iglesia debe levantarse. No están prestando atención ni a medias siquiera al mensaje de ¿qué? A la iglesia de Laodicea. ¿Es actual o no es actual esto? Es muy actual, ¿verdad? En este ministerio tenemos dos hermanos ministros que salieron de la iglesia adormecida para buscar almas. En la iglesia hay quienes aman este mundo más de lo que aman al Señor Jesús. Aman sus propios tesoros aquí mucho más de lo que aman el cielo
o la vida eterna, y perecerán con su tesoro terrenal. El testigo fiel ahora habla a una iglesia tibia, sé celoso y arrepiéntete, pero apenas si oyen o atienden al mensaje. Unos pocos afligen sus almas. Unos pocos están atendiendo el consejo del testigo fiel. A menos que la iglesia se levante velozmente del sueño, entrarán en las tinieblas. Caerán en la trampa y serán vencidos por el enemigo. ¿Suena de algo esto? ¿Nos suena de las vírgenes? Hay unas vírgenes que despiertan, otras que no, son pueblo de Dios. Normalmente, ¿qué nos pasa? ¿Quién acepta más, el de dentro de la iglesia nominal o el de fuera? El de fuera. Pero hay unos pocos de dentro, ¿no? Esas joyas, ¿verdad?, que surgen de repente, escarbando, y esas joyas son joyas más relucientes aún que antes, ¿no? Es muy interesante porque está explicando, está describiendo lo que ha tenido que hacer aquí, por ejemplo, Víctor Sant Vicenç y José Sant Vicenç. Eran ministros, uno de ellos anciano de iglesia, y tuvieron que salir de la iglesia denominacional para buscar nuevos campos, para buscar más gente. ¿Por qué? Porque la iglesia no hacía su trabajo. Venga a carpir el cultivo, carpir el cultivo, carpir el cultivo. Mirad qué pasa, escuchad. Sí, por un momento, qué interesante, qué bonito. Y luego pasan 2 días y se sigue en lo tibio. ¿Qué pasó? Tuvimos que salir. Tuvieron que salir. Y con él otros más. Y con ellos más gente. ¿Y qué pasa si no se despiertan del sueño? Entrarán en las tinieblas. Por lo tanto, esas vírgenes no se despertarán. ¿Y las vírgenes se despertaban al canto de qué? De una voz, ¿no?, que les llamaba y les decía, he aquí, viene el esposo. Impresionante. Está describiendo lo que está pasando hoy. Y es el mensaje de la Odisea. Hoy. La última iglesia, ¿verdad? Vi que ahora estamos en el juicio investigador. Pronto se pronunciará sentencia. Perdón. Sí, vale. Aquí hay una serie de aclaraciones que, bueno, sería interesante leerlas quizás. Voy a leer alguna. Es una aclaración que hace sobre los numeritos que vamos a ir viendo, pero bueno, es para que tengáis una idea. Yo me gustaría leer el punto 5, que dice, una comprensión radicalmente nueva del mensaje de la Iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, del 15 al 19, había sido señalado como 9 meses antes, en octubre del 56, en un artículo de Jaime White. Antes de eso, la tibia iglesia de la Odisea había sido vista como aplicada a aquellos adventistas que rechazaban el sábado, a menudo llamados adventistas nominales. O sea, antes se creía que el adventista nominal era aquel adventista que no aceptaba el sábado, que era la verdad presente entonces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice, en su artículo del 16 de octubre del 1856, Jaime White había identificado audazmente a los adventistas sabatarios con la Odisea y los llamó al arrepentimiento por su tibieza. No estaba solo refiriéndose a los de fuera, a los que no seguían el sábado, en ese momento no habían aceptado la verdad, sino también a los que habían aceptado el sábado. ¿Qué estáis haciendo? Sí, ya estoy cumpliendo con el sábado, ¿no? Ya estoy fichando, sábado, pum, ficho, sábado, no. Ya estoy cumpliendo con el sábado, no había más cosas. No había que ir a sentarse al banco y guardar el sábado nada más, ¿no? Al principio este nuevo mensaje había llevado al arrepentimiento y avivamiento, pero Elena de White más adelante señala que después de algunos meses muchos miembros habían perdido el efecto del mensaje. Que también pasa eso aquí. ¿Cuántas veces, no, aceptan gente del mensaje y luego se entibian y los grupos se pierden? Por eso que esto se aplica a todo. Pues como sigue, vi que ahora estamos en el juicio investigador, pronto se pronunciará sentencia sobre nuestras obras y acciones que ahora están siendo revisadas delante de Dios. Momentos solemnes, terribles. ¿Quién realizará esta gran tarea? Vi que quienes ahora no aprecian, estudian ni atesoran cariñosamente la palabra de Dios anunciada por sus siervos, tendrán motivos para después llorar amargamente. ¿De qué siervos está hablando? Pastores como Hutchins y Sperry. Los que están predicando la verdad, siervos de Dios, ministros. Vi que el Señor, al fin del tiempo, caminará en juicio
a lo largo y ancho de la tierra. Este es el contexto. Fijaros qué contexto. En el contexto en el cual ministros salen de la iglesia nominal para buscar gente fuera porque ven que la iglesia está dormida. Algunos de los de la iglesia nominal reaccionan. En ese contexto dice, vi que el Señor al fin del tiempo, y está hablando del juicio investigador también, el contexto del juicio investigador, caminará en juicio a lo largo de la tierra. Las espantosas plagas comenzarán a caer. Entonces, los que hayan menospreciado la palabra de Dios, los que la tuvieron en poca estima, andarán errantes a la deriva. De mar a mar y desde el norte hasta el este, andarán de aquí para allá buscando la palabra del Señor y no la hallarán. Hay hambre en la tierra, hambre de oír la palabra. Los ministros de Dios habrán ya terminado su última tarea. ¿Cuál es la última tarea? ¿Cuál es la última tarea? ¿El último mensaje? Es del cuarto ángel. La última tarea. Por lo tanto, es ese juicio del tiempo, ese juicio del fin del tiempo, cuando viene a hacer juicio a lo largo y ancho de la tierra, es antes del fin del tiempo de gracia y es los últimos momentos ya cuando ya se está acabando de predicar el mensaje del cuarto ángel. Ya es el sellamiento. Ya hay algo, Cristo se está paseando por la tierra y dices, bueno, yo no lo veo a Cristo. Yo no lo veo a Cristo paseándose por la tierra. Pero está el amigo del esposo, ¿verdad? Hay hambre en la tierra, dice, de oír la palabra. Los ministros de Dios habrán ya terminado su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones, derramado su última amarga lágrima por una iglesia rebelde y un pueblo impío. O sea, los ministros que han salido llorarán por los que se quedan y no despiertan. ¿Eso no define a los 144.000? ¿Eso no define a los 144.000? ¿Que son los que clamarán por su pueblo? La última advertencia solemne que tenían ha sido dada. Eso es juicio. Y ya hemos visto antes que Malaquías 3, recordemos el capítulo 3, el que definía el tiempo hoy, y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, lo refinará como al oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es ese versículo. El juicio por la tierra. ¿Qué más decía Malaquías 3? Y me acercaré a vosotros para juicio. ¿Y qué está diciendo Elena White? Cristo caminará por la tierra en juicio. Ese sellamiento está relacionado con el último mensaje. Empieza el juicio para nosotros, enfrentarnos al mensaje final del cuarto ángel. Eso es venida de Cristo ya. Eso es venida de Cristo, es empezar ya, el redil tiene que estar cerrándose ya. Juicio investigador, juicio de los vivos. Y testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran en falso, los que defraudan en su salario al jornalero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos leído antes. Pero fijaros cómo es literal. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal, en el día que yo actúe. Esa es la actuación de Jehová. Esa es la actuación de Jesús en juicio aquí, a través del último mensaje y del tercer Elías. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Seguimos. Oh, entonces los que han profesado la verdad y no la han vivido en la práctica. Cuidado. Todos estamos ahí. Todos estamos ahí. Cuán rápido entregarían casas y tierras, dólares que han sido acopiados con avaricia y atesorados y aferrados con fuerza para obtener algún consuelo, para que se les explique el camino de la salvación, o para oír alguna palabra esperanzadora, o una oración, o una exhortación de sus pastores, pero no. Tendrán que pasar hambre y sed en vano, nunca se apagará su sed, ni podrán conseguir consuelo. Sus casos ya están decididos y fijados eternamente. Y fijaros lo que dice ahora. Es un tiempo temible y solemne. ¿Qué dice? Mucho puede hacerse ahora, para que eso no pase. Mucho puede hacerse ahora, para reunir las que
esas joyas ocultas debajo de la basura. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Quienes apreciarán altamente la verdad que se desprende de los labios de los siervos de Dios. ¿Quiénes son esas joyas debajo de la basura? ¿Suena de algo? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué sueño? El hombre de la escobilla. Lo estuvimos presentando, Víctor lo presentó hace un mes o así. ¿Quién era el hombre de la escobilla? Era un hombre, ¿eh? Era un hombre que limpiaba la basura y encontraba las joyas, esas joyas que brillan más que antes. Esos 144.000 eran recogidos. Estamos hablando todo el rato en ese momento, todo el rato en esa situación, en ese contexto constantemente. Juicio, Jesús en juicio caminará por la tierra, a lo largo y ancho. Cuando venga Cristo por segunda vez, Él mismo, el Hijo de Dios, recorrerá toda la tierra, ¿verdad? Lo mismo va a hacer el mensaje. ¿No dice que hasta no recorra toda la tierra no vendrá el fin? ¿Hasta que todo el mundo lo conozca no vendrá el fin? Es lo mismo. Es que es su venida. Es su venida. Primero el mensaje, luego Él. Es una preparación para Él. Por eso es en toda la tierra. El juicio ya se está dando en toda la tierra. O entonces los que han profesado, bueno, eso lo he leído, perdón, lo he leído todo. Se me mostró que en esta hora de peligro muchos se preocupan más por sus tierras y ganados que por los siervos de Dios o por la verdad que ellos predican. Habla de estos siervos, habla de esos ministros, ¿de acuerdo? De esos ministros que han salido, ¿eh? No les preocupa lo que ellos digan, ¿eh? Sus labores son para ellos cosas tan ordinarias que los labradores no son considerados dignos de su salario. Fijaros ahora con qué está ligando. ¿Con qué está ligando ahora? Con el diezmo. Es impresionante. O sea, los mismos, el pueblo dormido dirá, pero yo estoy muy bien así como estoy. No tengo preocupación ni por ellos, ni por lo que hacen, ni por lo que dicen. Yo estoy bien como estoy. ¿Y para qué voy a darles yo mi dinero? Que es muchas veces eso se dice. ¿Para qué voy a darles yo mi dinero si yo estoy muy bien así? ¿No? Como decían los que hemos leído antes, ¿no? ¿Para qué voy a dar mi diezmo si ellos viven bien? Y yo voy a tener que seguir tus normas, ¿para qué? Si ya puedo vivir bien igual. Al final es buscar la excusa, ¿eh? Estamos en la misma tesitura de lo que hemos leído en Malaquías 3. Debe agotarse sus fuerzas, debe amargarse sus vidas, sin tener casi un día en que se sientan bien. ¿De quién está hablando? Ministros. Ministros que dicen la verdad. Ni un día deben gastarse y ser gastados. Y te puedes leer 2 Corintios 12:15 y Filipenses 2:17 que habla de esto. Cómo se derraman y se desgastan. Aún lo mío, y yo mismo, mis fuerzas, todo. ¿Por qué? Por un pueblo que no los reconoce como pastor. ¿Vamos a hacer eso con el tercer Elías también? Porque es al pastor que debemos escuchar. ¿Vamos a dejarlo tirado? Porque somos uno con él, ¿eh? ¿Queremos ser uno con Él y con el mensaje? Pero vi que Dios no está adormilado. La iglesia sí, pero Dios no. Dijo el ángel, Jesús dice, conozco tus obras, sí, egoístas profesos guardadores del sábado. Eso es mensaje de la Odisea. Dios conoce vuestras obras, ustedes guardadores del sábado, codiciosos y mundanos. Creo que las palabras sobran, yo creo ya más no se puede explicar. En el Aguay lo dijo bastante claro, ¿verdad? Dios conoce vuestras obras. Vi que cada privación que los siervos de Dios hayan sufrido está escrita en un libro. Bueno, esto es lo que hemos leído antes de Dios robará. Perdón, el hombre que roba a Dios. Antes hemos leído el diezmo y quería poneros el texto conforme al diezmo. Pero ahora hemos leído ¿qué? Lo del libro. ¿Recuerda algo que hemos leído antes de un libro? ¿Que se ha registrado algo en un libro?
¿No veis que estamos otra vez siguiendo además casi la misma cronología en la lectura de Malaquías 3 que la lectura de este artículo? Va en la misma línea. Son casi textos paralelos, si fueran escritos en el mismo libro, aunque alguien me diga que estoy haciendo sacrilegio y blasfemando al decir esto. Fijaros, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en un libro de recuerdo delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo? Todo estará escrito. Perdón. Dios conoce vuestras obras. Vi que cada privación de los siervos de Dios, que los siervos de Dios hayan sufrido, está escrita en un libro, cada lágrima está embotellada. Todo lo que los siervos de Dios han pasado para seguir a Dios y para llevar a un pueblo a Dios está apuntado en ese libro de registros. Y cada lágrima embotellada. ¿Qué quiere decir? Que esa lágrima no ha caído en vano, no ha sido echada en vano. Todo gemido de agonía que haya sufrido está registrado en el libro. El testigo fiel dice: conozco tus obras. Todo lo que se ha hecho para ayudar a los siervos de Dios está registrado. ¿Qué siervos? Los ministros. Todo está registrado. ¿Estamos en Malaquías 3 o no estamos en Malaquías 3? Es increíble. Todo está escrito en el libro. Todo lo que se ha retenido de los siervos de Dios con egoísmo está todo escrito en el libro. ¿Qué se ha retenido? ¿Qué se habla de qué es lo que se retiene normalmente? El diezmo. Todo lo que se ha retenido, lo que no se ha dado a los dos siervos para que den su mensaje, para que... ¿Y por qué no lo hemos dado? Porque estábamos dormidos. Estar dormido implica no reacción, no acción. O al menos acciones erróneas y no suficientes. Dijo el ángel: todas tus obras están siendo revistadas delante de Dios. Vi que la iglesia ahora debe afligir sus almas. Debe trabajar, debe agonizar o se hundirá. 1857. Corría el peligro de ser la hermana de la caída Babilonia, de ser Egipto. ¿Ha despertado aún? ¿Despertará? Sabemos por profecía que no. ¿Qué dice que pasa si no se despierta? Se hundirá. Pero hay unos pocos, como hemos leído, esas joyas que están debajo de la basura, que el hombre de la escobilla va a encontrar. Y esos van a despertar, pero el resto se hundirá. Vi que era mejor dejar a las iglesias que hagan su trabajo, que hagan el trabajo en beneficio de ellas mismas ahora. Que espabilen ellas mismas. Ya no se puede hacer más por ellas. ¿Ya? ¿Qué más has hecho ya? Que ellas deben sentir su debilidad mientras hay una oportunidad para arrepentirse con celo y comprar oro, vestiduras blancas y colirio, los tesoros que deben poseer si quieren tener vida eterna. Os dejo este texto al final para que, si queréis, lo leáis en vuestras casas y reflexionéis de qué es todo lo que pasa antes de esto. Todo lo que hemos visto es lo que pasa antes de esto. Es impresionante. Son libros paralelos, textos paralelos, incluso el orden de la explicación concuerda. Luego Elena White, ¿qué? No es profeta. No es profeta si no se conoce la profecía. Desde luego. Vale, oremos. Padre nuestro que estás en el santo cielo, Señor, haya sido santificado tu nombre. Gracias te damos por todo lo que nos muestras, por toda la luz que expones. Ayúdanos a comprenderla cada vez mejor, a no ser esa iglesia dormida. Ayúdanos a despertar, a ser ese remanente, a reconocer el trabajo pastoral, a identificar a nuestro pastor, porque si no,
si no somos capaces de reconocer a nuestro pastor, vamos a morir. Ayúdanos, Señor, a tener esa solicitud, esas ganas, y actuar en consecuencia con nuestros diezmos y ofrendas y con nuestra vida personal, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.